Muy buenas noches a todos el día de hoy. Hoy es 26 de julio y se cumplen 70 años del aniversario... qué mal que estamos. Vámonos. Muy buenas noches a todos el día de hoy. Hoy es 26 de julio de 2023, así que se cumple el aniversario número 70 del asalto al cuartel Moncada, protagonizado por Fidel Castro. Estoy sin anteojos hace días. Me olvidé los anteojos cuando fuimos a hacer el show de Café Millennial a Rosario. Y mi existencia es muy difícil en este momento. Porque yo, como habrán notado, no suelo usar los anteojos todo el tiempo. Porque facha. No, mentira, porque me es incómodo. Históricamente me fue incómodo. Pero los tengo que usar. De hecho, los tendría que usar todo el tiempo porque tengo miopía, astigmatismo. Así que tuve que armar el video de hoy sin anteojos. Y estoy hace días así. Y tengo que trabajar sin anteojos. Y ha sido muy difícil. Y de hecho esto era parte de esto iban a ser mis vacaciones, pero no todos los días se cumplen 70 años del aniversario. Del aniversario. Otra vez, no todos los días se cumplen 70 años del asalto al cuartel Moncada, entonces no podía dejar pasar el día de hoy sin hacer algo. Así que lo que van a ver el día de hoy es el producto del esfuerzo que intenté hacer sin anteojos para trabajar y hacer la siguiente presentación. No va a ser el mejor de mis videos, así que les pido disculpas. Es lo que se puede hacer. Y nada, hay que comer, hay que vivir de algo. Pero bueno, muchas gracias por estar el día de hoy. Disculpen la demora. Mis ojos no pueden más, así que voy a hacer esto a ciegas. ¿Bien? Así que vamos a hacer esto a ciegas. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero bien, lo que estamos observando en pantalla es, lo voy a hacer a ciegas en serio, es el frente del cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El 26 de julio de 1953, un grupo de unos 130 guerrilleros decidió tomar el cuartel por asalto. Ese grupo estaba comandado por un tal Fidel Castro Ruz y se trataba, en cierta manera, de uno de los tantos intentos de iniciar un proyecto revolucionario en Cuba. Hay que decir que Cuba tiene una particularidad. Se trató de la última gran colonia española en América Latina en obtener su independencia en el marco de lo que fue la guerra de 1898. Es importante destacar esto porque, como veremos, el legado colonial tiene mucha importancia en Cuba, un país que históricamente no pudo disfrutar de su propia independencia y autonomía, ya que, como plantean diversos autores, incluso Oscar Zanetti, cuando termina la guerra de independencia de Cuba, no flamea la bandera cubana, sino la bandera estadounidense, dado que Estados Unidos interviene en el conflicto para disputar el área de influencia que hasta ese momento había sido disfrutada por España y extender sus intereses incluso al Pacífico. De ahí en adelante se instaría una suerte de gran protectorado estadounidense sobre Cuba, un protectorado que permitió, por ejemplo, intervenir militarmente en la isla y disfrutar de la posesión de la base militar de Guantánamo. Por lo tanto, la existencia independiente de Cuba estuvo caracterizada por la importancia que tuvieron los negocios y los capitales estadounidenses. Incluso la mafia estadounidense se instaló en la isla y disfrutó de un régimen especial de colaboración por parte de los gobiernos. Mientras esto ocurría, la mayor parte de la población cubana vivía en la absoluta miseria. En general, muchas veces, y como veremos, se suele pensar que la realidad de Cuba era la realidad de Santiago de Cuba, ¿no? O de La Habana, y de aquellas ciudades importantes en donde había cierto acceso a servicios. Lo cierto es que la mayor parte de la población cubana vivía en el término rural, en una situación de miseria y analfabetismo. Para 1952 se estaba produciendo el segundo gobierno, la segunda dictadura de el general Fulgencio Batista. Batista es una figura central de la historia política cubana de mediados del siglo XX, ya que desde la Revolución de los Sargentos de 1933 se convirtió en una figura militar que ejercía un rol tutelar sobre el sistema político cubano. De hecho, Batista ya había sido presidente en una primera ocasión entre 1940 y 1944 de forma constitucional. Pero desde 1952, Batista ejerció el gobierno de manera dictatorial mediante una violencia brutal. Muchas veces pensamos en la dictadura de Batista como un continuum, pero en realidad la parte más violenta o más brutal de
el tutelaje militar de Batista sobre la política cubana se da a partir de 1952. No hay que proyectar esa imagen hacia el pasado, porque la dictadura de Batista en el 40, el gobierno de Batista en el 40, no la dictadura, fue un gobierno con incluso caras progresistas. Lo cierto es que la frustración del proceso electoral del 52 con el golpe de Batista llevó al surgimiento de una oposición que tuvo mucha importancia, por ejemplo, dentro de lo que era el sector de los estudiantes universitarios y los profesionales. Aquellos grupos de las clases medias instruidas de Cuba que, por ejemplo, tenían cierta conciencia política y contacto con las ideas que andaban dando vueltas por el mundo. Es así como entra en escena un tal Fidel Castro Ruz, que originalmente era de la juventud ortodoxa y propone que la única forma de enfrentar a la dictadura de Batista era mediante un levantamiento armado. Así, en una acción a todas luces temerarias, decide iniciar un levantamiento militar junto a un grupo de estudiantes y militantes políticos, gran parte de la juventud ortodoxa, que toman por asalto el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la madrugada del 26 de julio de 1953, dando inicio de esta manera a la lucha revolucionaria de Fidel Castro. Dije de Fidel Castro. Quiero hacer esta aclaración. Voy a hacer esta aclaración historiográfica. Porque Fidel Castro no es el único que inicia la revolución cubana. No, vamos a ver que hay todo un movimiento mucho más amplio que la propia figura de Fidel y los grupos guerrilleros que llevaron la voz cantante, sobre todo en la última parte de la revolución. Pero bien, lo cierto es que ese asalto al cuartel Moncada va a ser una gran derrota. Una parte importantísima de los asaltantes van a morir, de hecho a posteriori, ni siquiera durante la propia toma, pero van a dar inicio a un proceso de rebelión generalizado contra la dictadura de Batista, que va a tener a Fidel Castro Ruz como uno de sus principales protagonistas. Como veremos, el asalto al cuartel Moncada es para muchos el mito fundacional de la revolución cubana como nosotros la entendemos. Pero bien, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para hablar del asalto al cuartel Moncada, va a ser muy importante que hagamos un repaso general sobre la historia de Cuba. Este en realidad es un video que se adelanta a un video que va a ver en otro momento, que va a ser un video completo sobre la historia de la revolución cubana. Pero para poder explicar eso, primero hay que explicar otras cuestiones. Así que, básicamente este video se va a centrar en explicar un poco el panorama político general de Cuba, la historia de Cuba a grandes rasgos, para poder hacer algunos adelantos de lo que a futuro va a ser un video general sobre la revolución cubana. Para empezar, tenemos que señalar que Cuba es la más grande de las Antillas. ¿Cuáles son las Antillas? Bueno, el principal archipiélago de islas del Caribe. Cuba es no solo la isla más grande del Caribe, sino que es una isla con una riqueza natural extraordinaria. Hay que señalar que Cuba no es una realidad geográfica uniforme. Podríamos distinguir dos grandes regiones, el occidente y el oriente. El occidente es históricamente la parte más urbanizada de Cuba. En el occidente vamos a encontrar las principales ciudades, centros urbanos, puertos. Y el oriente es la región rural montañosa. De hecho, hay una serie de análisis que plantean que las revoluciones en Cuba históricamente surgen en el oriente y luego se lanzan hacia el occidente. A grandes rasgos podríamos decir que hay un gran macizo montañoso, una gran cordillera en el oriente, que tiene su epicentro en lo que se conoce como la Sierra Maestra. Y si les suena es porque ahí va a tener su base el movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro. Cuba disfruta de un paraíso tropical y a su vez está marcada por este complejo montañoso que es la Sierra Maestra. El territorio de Cuba es históricamente muy apto para todo lo que sea cultivo e incluso los mares de Cuba son muy ricos en peces y en recursos ictícolas. Es por esto que, por su posición privilegiada como la más grande de las Antillas, Cuba tuvo un rol destacado en el sistema colonial español. Desde el siglo XVIII, fundamentalmente con la extensión del comercio triangular, pero ya podríamos encontrar este mecanismo a finales del siglo XVII, Cuba se convirtió en uno de los principales epicentros del comercio colonial español con el Caribe, dada la importancia que tenía la isla para la producción de cultivos comerciales.
De hecho, esa sociedad colonial cubana fue una de las sociedades coloniales más pujantes. Y a esto van a contribuir dos factores. Una es que Cuba es uno de los primeros territorios que son colonizados por los españoles. Así que fue una suerte de gran base de operaciones para la conquista de América en general. Yo se dice en una época, ¿no? Toda esta parte del cuentito, no el cuentito, no lo digo por sino eso que en general uno ha escuchado en el primario. Colón llega creyendo que era la India, bla, 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 bla. Y en una época se decía que Cuba, para los primeros españoles que llegaron al espacio americano, era Japón, posiblemente, por una isla muy grande y demás. Lo cierto es que la sociedad colonial cubana se va a sustentar en el exterminio de la población nativa local. A diferencia de lo que pasa con otros espacios americanos, la población originaria de Cuba no tuvo muchas posibilidades de sobrevivir debido, primero, a la poca capacidad que tuvo para adaptarse a los ritmos de trabajo que impusieron los españoles, a la proliferación de enfermedades y además al exterminio directo. Uno de los pueblos originarios de Cuba, así como parte del Caribe, eran los taínos, que van a ser fuertemente exterminados. Así que la mayor parte de la sociedad colonial cubana se va a sustentar en la existencia de algunos mestizos, muy pocos, pero fundamentalmente conquistadores españoles y, como pasa también en Haití, un alto grado de población africana esclavizada. Cuba va a tener una existencia colonial muy prolongada. Fue uno de los primeros territorios en ser conquistados por los españoles, y a su vez es la última gran colonia hispanoamericana en ser liberada. En ser liberada por Estados Unidos, no. Pero bueno, en atravesar un proceso independentista. Estoy muy mal para el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Encima no tengo voz. Paciencia, les pido paciencia el día de hoy. Me quema la cabeza no tener anteojos, porque básicamente me destruye la vista y todo. Pero bien. Una de las particularidades de Cuba es que en su momento fue una de las principales bases navales del sistema colonial español. De hecho, hubo montones de incursiones de piratas, corsarios o de las flotas de las potencias atlánticas como Inglaterra o Francia en todo el Caribe español, y Cuba era uno de los grandes bastiones para resistir esa competencia colonial. Pero el punto central es la gran capacidad que tuvo la isla para la producción de cultivos comerciales. Podemos partir, por ejemplo, de que el clima y el fértil territorio de Cuba era apto para el cultivo, en primera instancia, de tabaco, que en el mundo colonial español fue muy atractivo, pero en segunda instancia del azúcar. Y ustedes me dirán, ¿por qué en segunda instancia si el azúcar era el gran producto? Bueno, porque uno de los motivos del boom del azúcar cubano es la propia revolución de Haití. La revolución de Haití en la colonia francesa de Saint-Domingue lleva a la desaparición del principal proveedor de azúcar del sistema colonial europeo. De hecho, esto es muy paradójico, pero si un día agarran historia de Haití y se ponen algún día voy a hacer un video sobre la revolución haitiana, si un día se pueden analizar dentro de las medidas que a veces se proyectan hacia el pasado de PBI, se presenta Haití como la colonia más rica de América. Paradójicamente, la colonia con el mayor porcentaje de población esclavizada es considerada una colonia rica. Pero sí, Haití era la base de la producción azucarera. Cuando se produce la revolución a fines del siglo XVIII, y da inicio a un cruento proceso de guerras que se extienden hasta el ciclo de las guerras napoleónicas, Haití queda desplazado en el mercado de la producción azucarera y Cuba va a ser la principal colonia en producción de azúcar. Y esto tiene una particularidad, que es que históricamente el azúcar es una actividad económica, igual que los cultivos comerciales, sustentada en la utilización de mano de obra esclava. Los esclavos africanos llegaron a millones durante sobre todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, a las costas de América para trabajar en las plantaciones comerciales.
Según un cálculo de Marcus Rediker, es posible que unas 15 millones de personas hayan sido llevadas en los barcos europeos como parte del tráfico de esclavos. Una parte importante de ellos moriría solo en el viaje y otra parte en el primer periodo de trabajo. Para aquellos nostálgicos del Imperio Español, hoy en día lamentablemente es algo que aparece constantemente como si, no sé, de alguna manera fuera atractivo pertenecer al Imperio Español. Lo cierto es que Cuba, que fue el último país de Hispanoamérica en ser independiente, prácticamente de España, fue también el último país de Hispanoamérica en abolir la esclavitud. Así que tal vez el mundo colonial, ¿vieron cuando dicen no, pero no eran colonias, eran tal vez el mundo colonial suponía una realidad dura para la población que lo habitaba? En Cuba, la población africana va a tener históricamente un legado servil que es parte de esa experiencia de la esclavitud y que después se va a proyectar hacia el futuro en la forma del racismo y la violencia y la pobreza estructural. Así que Cuba, a lo largo del siglo XIX, cuando ya Haití es independiente y ha sido desplazado al mercado de la producción de azúcar, y cuando la esclavitud se está empezando a abolir en otros territorios, excepto en Estados Unidos sigue hasta 1865, en Cuba vamos a tener un complejo agroindustrial azucarero que es el principal motor económico. De hecho, la realidad económica de la isla, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va a estar marcada por el monocultivo. Básicamente, la isla dependía del azúcar. Y era la base, ese cultivo tropical, de una sociedad profundamente estratificada en la que tenemos una clase dominante que es de origen español, que está vinculada a la propiedad de la tierra, el comercio atlántico y, sobre todo de finales del siglo XIX, los vínculos financieros y comerciales con el principal comprador de Cuba después de España, que es Estados Unidos. Eso es un detalle que nos va a servir en el futuro. Ahora, si tenemos a esa clase de propietarios blancos españoles, después lo que tenemos es una gran masa de trabajadores pobres, en su mayoría afrodescendientes, que son aquellos que con sus manos y con su esfuerzo mueven la economía cubana. Cuba tuvo dos guerras de independencia. Una primera, lamentablemente, fue derrotada. Hablamos de lo que fue la Guerra de los 10 años, que se inicia en 1868 y va a tener a su principal líder en la figura del general Céspedes. Una particularidad de la revolución de 1868 es que tuvo un gran protagonismo de los grupos de guerrilleros irregulares de origen africano. Hablamos de esclavos huidos y libertos, que eran conocidos como los mambises. Los mambises, que eran aquellos trabajadores pobres, sobre todo en las áreas rurales, pobres y esclavos, ¿no? Obviamente, combatían con machetes y eran considerados fieros guerreros que, debido a que tenían que enfrentar a un enemigo mucho más poderoso, mejor equipado, mejor entrenado, tenían que recurrir a la guerra de guerrillas y a la valentía. De hecho, los mambises en este periodo tenían la particularidad de estar ubicados en la región oriental. Así que volvemos al mismo planteo de antes. En Cuba las revoluciones se extienden de oriente a occidente. Los revolucionarios llevaron la primera abolición, llevaron adelante el primer decreto de abolición de la esclavitud que haya ocurrido en Cuba. Esta abolición solo se pudo aplicar en aquellos territorios que dominaban los revolucionarios. A Cuba llegan decenas de miles de soldados españoles y se lleva adelante una dura represión contra este primer movimiento revolucionario que es aislado en la mitad oriental del país. Hablamos de que las fuerzas revolucionarias llegaron a contar con unos 8.000 combatientes, muchos de ellos armados con machetes, no tenían armas de fuego, y las fuerzas españolas contaban con unos 30.000 soldados profesionales. Así que, en terribles condiciones de desigualdad, los revolucionarios terminaron por ser derrotados en una dura guerra que tuvo un saldo de 100.000 muertos. Pero bien, esta primera guerra de independencia cubana, abortada, ya que los combatientes
Este tipo está diciendo todo esto de memoria. Mirá lo que estoy leyendo sin anteojo. Obvio que estoy diciendo todo esto de memoria. Además ni siquiera puedo leer. Bueno, sí puedo leer, pero con el esfuerzo no hay chances. Sí, estoy diciendo todo esto de memoria. Los mambruses son unos pelotudos. Ah, porque son así. Lo interesante de esta primera rebelión a gran escala en Cuba contra el dominio colonial español es que sentó muchas de las bases de lo que es el deber ser de los revolucionarios cubanos. Muchos militantes, intelectuales, perseguidos, huyeron a Estados Unidos, al exilio, desde donde seguirían pujando y defendiendo la causa de la independencia cubana. De hecho, en esta época, José Martí, intelectual, poeta, fue uno de los prisioneros del régimen colonial español que fue obligado a trabajos forzosos por haber simpatizado con la revolución. Pero los españoles parecían haber recuperado el dominio de la isla y de hecho reforzaron la guarnición militar para mantener controlados a estos grupos. Muchas de las bandas de mambises que no fueron eliminados se conformaron ahora como bandidos sociales que en las regiones rurales de Cuba seguían luchando contra los propietarios y llevan adelante minúsculas micro luchas contra el régimen colonial. En medio de esta situación, en 1880, y frente al rechazo que incluso producía en la propia metrópoli de Europa, las autoridades españolas terminan decretando el fin de la esclavitud. Pero, se establecen mecanismos para que los esclavos tengan que, básicamente, redimir su libertad ante sus amos. Por lo que la libertad efectiva de todos los esclavos cubanos no se llevó hasta 1886. O sea, 1880 seguía habiendo esclavos en la Cuba colonial española. Quiero remarcar esto, perdón, ¿no? Porque hay como algunos pseudointelectuales marxistas nostálgicos del Imperio Español. Había esclavitud en 1880. Solo en Brasil seguía habiendo esclavos en 1880, en América Latina. Y ahí me van a decir, América Latina es un concepto de los anglófonos. Bueno. Había esclavos en Cuba en 1880. Me es inadmisible. No estoy jugando con los ojos de sino que quiero que entendamos lo anacrónica de la esclavitud cubana cuando en otras regiones en donde se habían llevado adelante los procesos independentistas, la esclavitud se había abolido hacía décadas. Ahora, esa primera revolución abortada no fue la última. Vamos a tener una segunda revolución que tiene la particularidad de que va a ser liderada sobre todo por grandes sociedades y grupos de rebeldes cubanos que se habían ido al exilio a financiar y buscar apoyos para la causa. De hecho, muchos de esos rebeldes cubanos que se habían ido, por ejemplo, a Estados Unidos, después van a volver a Cuba para liderar la revolución y la guerra de 1898. Esa guerra de independencia va a ser aquella protagonizada, por ejemplo, por una figura que se suele destacar muchas veces en cualquier historia de Cuba, que va a ser la figura de José Martí. Los rebeldes cubanos tienen el mismo problema igual que en la primera guerra de 1868, que es que la mayor parte de sus fuerzas no están plenamente entrenadas, no son fuerzas profesionales y tienen que luchar contra lo que queda de un antiguo imperio colonial, que está en decadencia claramente, España en el siglo XIX, pero que todavía tiene recursos militares importantes para aplastar una revolución criolla que ocurre en una isla del Caribe. Así que una de las particularidades de la dura lucha que tienen los rebeldes cubanos contra las tropas españolas es que muchas de las primeras líneas de la revolución, como José Martí o Antonio Maceo, van a morir en combate luchando contra las fuerzas españolas.
Esa serie de muertes en combate van a ser muy importantes a futuro, porque muchos de los liderazgos sólidos de la revolución no van a estar vivos cuando termine la guerra. Además de las dificultades que tenían las propias fuerzas milicianas rebeldes cubanas para enfrentar a los españoles, se agrega otro factor que es determinante. Hay un autor cuyo nombre no recuerdo en este momento, que hace un análisis de los discursos, la simbología y la cultura política de la Cuba revolucionaria. El libro me lo había prestado en su momento el gran compañero Sebastián Miloranza. Uno ha leído tantas cosas que se terminó olvidando. Pero que básicamente planteaba que en la cosmovisión de las nuevas élites políticas revolucionarias de Cuba había un nosotros, un ellos. No, un nosotros, un ellos. Hay otro concepto. No, un nosotros, un ellos. No, un nosotros, un otro y un ellos. El otro es España, del que me quiero diferenciar. El nosotros somos Cuba y el ellos es los Estados Unidos. Hoy en día, con el diario del lunes y sabiendo todo lo que pasó, o para los que no lo saben, igual calculo que lo saben, pero bueno, básicamente Cuba va a ser un protectorado estadounidense. Puede sonar tonto decir, o pueden sonar bobos o ingenuos los revolucionarios cubanos que veían en Estados Unidos un modelo. Pero tenemos que pensar que en el discurso de gran parte de la intelectualidad liberal cubana, que digamos, sobre todo los líderes revolucionarios de esta época eran liberales, en gran parte, o demócratas, para muchos de esos, Estados Unidos era el modelo de un régimen democrático. Todavía estaban supeditados al gobierno de una monarquía. Una monarquía que hasta 1880 era esclavista. Entonces, comparativamente Estados Unidos era un modelo de lo que era una democracia, un sistema político justo. Por eso, gran parte de los revolucionarios cubanos trataron de pensar desde Estados Unidos el proyecto de revolución. Lo que no era equivalente a lo que terminó ocurriendo, que es que la intervención estadounidense convierte a Cuba en un protectorado del gran vecino del norte. Ahora, en 1898, en medio del inicio de la guerra entre los rebeldes cubanos y las autoridades españolas, se produce un incidente. ¿Qué es lo que ocurre? De facto, Estados Unidos se estaba convirtiendo en el gran socio comercial de Cuba. Una Cuba todavía colonial. O sea, antes, me faltó este detalle. Igual creo que lo habíamos mencionado. Antes de que se declarara la independencia de Cuba, Estados Unidos ya tenía vínculos comerciales muy fluidos con la isla. Ya era, después de España, el gran socio comercial. ¿Por qué? Bueno, básicamente por la cercanía geográfica. Hay menos de 200 kilómetros entre Cuba y Miami. Cuba y Florida, pero digamos Cuba y Miami, por obvios motivos. Y además, la población estadounidense era una gran consumidora de azúcar. Por eso ese gran vecino del norte, además de los vínculos que se establecían entre los exiliados cubanos en Estados Unidos y los rebeldes en la isla. La cuestión es que cuando se desata la guerra, por los intereses comerciales, Estados Unidos envía al acorazado Maine a Cuba. El acorazado Maine va para resguardar los intereses comerciales estadounidenses. La cuestión es que en 1898 el acorazado Maine explota. Y hay muchas tesis al respecto. Muchos hablan de un ataque de falsa bandera, de un autosabotaje, de un accidente. En la carga explosiva, en la reserva de municiones del acorazado que explota, matando a la mayor parte de su tripulación. Este hecho va a ser utilizado como móvil para alimentar un sentimiento belicista en la población estadounidense y lleva a la declaración de guerra por parte de Estados Unidos a España. Lo que podría haber sido una guerra entre España
y sus propios rebeldes, ahora va a ser una guerra entre Estados Unidos y España por el control de Cuba, las demás posesiones españolas en el Caribe y Filipinas. Es así que se estalla lo que en inglés algunos llaman, Spanish-American War o la guerra hispano-estadounidense. Estados Unidos ya es una potencia industrial pujante, tiene mucha más población que España, tiene muchos más recursos en esta época y decide ir a la guerra utilizando todo ese aparato militar. Ojo, me falta un detalle igual. El ejército estadounidense estaba en números reducidos después de la guerra civil. Pero se anotan montones de voluntarios para combatir. Por eso está ese famoso regimiento que son los Rough Riders, dirigidos por Teddy Roosevelt, el futuro presidente estadounidense. Durante la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos no solo van a la guerra por Cuba, sino que también van a la guerra por las Filipinas. Y van a ocupar las Filipinas, van a llevar adelante una política genocida en Filipinas, pero además montones de fuerzas estadounidenses desembarcan en Cuba para llevar adelante una parte muy importante de la lucha. El potencial militar de los estadounidenses era muy superior al de las fuerzas de los rebeldes cubanos y al de las fuerzas de los españoles. Es así que se da un escenario muy particular. En 1904. No. Oh, no puede ser. Sí, 1904. Sí, 1904. En 1904, las últimas fuerzas españolas se rinden. Y vamos a tener ahora la 1904. No puede ser 1904. Sí, 1904. Sí, es muy poco, si no. 1904. Me siento muy mal. Estoy sin anteojos. Sépanlo, mi vida es muy difícil en este momento y mi cabeza no puede. Perdón. El levantamiento de los rebeldes empezó en 1895. La intervención estadounidense empezó en 1896. Ah, mi vida es muy difícil así. Luego que no me cierra. Perdón, 1902. No dije nada. 1902. 1902. No, porque en 1901 es la Constitución. Por fin te veo en vivo. Hola. Yo lo doy todo por ustedes, se lo juro. Ta, 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 ta. No, 1800. Ah, ahí está, ya sé, porque era confusión. Porque la guerra entre Estados Unidos y España sigue después, igual. Porque no solo peleaban por Cuba, entonces la guerra en el Pacífico y demás llega. Ahí está, listo, no dije nada. Olvídense. Uf. 1898, cuando las últimas fuerzas españolas se han retirado y rendido de la isla, la bandera que flamea no es la bandera cubana, es la bandera estadounidense. Cuba queda bajo ocupación de las fuerzas estadounidenses que van a tutelar el proceso de conformación de la primera república cubana. Es decir, Cuba abandona el régimen colonial español, pero hay una fuerza militar de ocupación extranjera. Los yanquis.
Los yanquis van a permanecer en la isla hasta 1902. Y de hecho en una parte de la isla van a permanecer un tiempo más. Es tan importante la presencia estadounidense en la isla y el rol que Estados Unidos ha tenido en la guerra de independencia cubana, que los estadounidenses deciden establecer una enmienda a la primera constitución cubana que es sancionada en 1901. Esa enmienda, que ya se sanciona en tiempos... No, casi en tiempos de la presidencia de Roosevelt. Roosevelt asume después de que se sanciona la enmienda. Va a ser la enmienda Platt. La enmienda Platt establece que el gobierno de los Estados Unidos tiene derecho constitucional para intervenir en la isla cuando sean afectados los intereses de ciudadanos o empresas estadounidenses. Esto quería decir que básicamente Estados Unidos tenía el derecho constitucional a invadir Cuba si los gobiernos cubanos tomaban decisiones que no correspondían con la visión o los intereses del gobierno estadounidense. Además, se reservaba a Estados Unidos el derecho a ocupar militarmente una parte de la costa cubana en donde van a tener la principal base militar fuera del territorio estadounidense, que es la bahía de Guantánamo. En Guantánamo, como parte de los premios que obtiene Estados Unidos por su intervención militar en la guerra, los yanquis establecen su gran base militar del Caribe, que van a utilizar incluso, por ejemplo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial como base de aprovisionamiento y operaciones. En el discurso estadounidense, el protectorado sobre Cuba era una forma de evitar que la isla cayera en la anarquía. O sea, básicamente los yanquis le plantean a los cubanos, es por tu propio bien. Fíjense que Cuba estaba por caer en la anarquía producto del mal gobierno de los españoles. El deber de la hora. Para salvarla no solo de España, sino también de un destino peor. Así que los yanquis tenían que intervenir en Cuba para proteger a los propios cubanos de sí mismos. Esto es parte de un discurso que tiene que ver con el destino manifiesto y que fue también un eje de la política exterior estadounidense en esta época. Los estadounidenses tienen una idea básicamente supremacista de su rol frente a América Latina y consideraban que los pueblos de América Latina eran pueblos atrasados, bárbaros, a cargo de republiquetas que eran incapaces de decidir por sí mismas. De hecho, la última parte del gobierno del proceso de ocupación militar va a quedar bajo la administración del presidente Theodore Roosevelt, también conocido como Teddy Roosevelt, líder de los Rough Riders, este cuerpo de voluntarios de caballería que pelearon durante la Guerra de Independencia cubana, voluntarios de caballería estadounidenses, y que va a ser conocido por la Big Stick Policy o política del garrote, que básicamente determinaba que Estados Unidos tenía el derecho a utilizar intervenciones militares para defender sus intereses en el Caribe, el Pacífico y el resto del Atlántico. De hecho, esta época va a ser una época de intervenciones militares en todos los países del Caribe. ¿Qué países del Caribe fueron intervenidos por Estados Unidos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Todos. Sin repetir y sin soplar. Cuba, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Honduras. Ya dije Nicaragua, ya dije... Bueno, Puerto Rico. Colombia. Después Panamá, cuando ya no es parte de Colombia, producto de intervención estadounidense. Brevemente Venezuela. Y ya dije Haití, ya dije Costa Rica, Puerto Rico. Bueno, todos. México.
Durante la Revolución Cubana, los marines estadounidenses desembarcan en Veracruz para proteger a las bases y los negocios petroleros estadounidenses. De esta manera, el proceso de conformación institucional de Cuba se hace bajo la vigilancia estadounidense. Es por eso que el primer proceso electoral cubano, por ejemplo, es controlado por las autoridades yanquis que siguen ocupando la isla. Y así es electo Estrada Palma, que es visto como un títere de los norteamericanos. Estrada Palma es el primer presidente cubano. Su gobierno va a estar marcado justamente por el descontento de aquellos que consideran que la revolución los despojó de Guatemala. Guatemala, me había olvidado. O ya había dicho Guatemala. Bueno, pero Guatemala. Va a estar marcado por el proceso de cuestionamiento a las consecuencias que tuvo la revolución. La revolución nos ha liberado del dominio colonial español, pero ahora estamos bajo un régimen de un protectorado estadounidense. Básicamente, Cuba se convierte en una neocolonia estadounidense sumamente dependiente de las inversiones, el dominio militar y político, la tutela política que ejercen. Los estadounidenses básicamente hacen un proceso de recambio en la élite cubana que ahora va a estar vinculada orgánicamente a el gobierno yanqui, pero también sobre todo con la cuota azucarera. ¿En qué consistía la cuota azucarera? Bueno, el gobierno estadounidense se comprometía a establecer una compra, esto sobre todo va a tener importancia en el siglo XX, fija mínima de azúcar a la isla. Cuba, por inversiones, deuda externa, capacidad de intervenir políticamente y dependencia comercial, es una neocolonia, un protectorado yanqui. Cuando Estrada Palma sea incapaz de controlar la situación en la isla, se va a producir la activación de la enmienda Platt. Y en 1906, a solo 4 años de que se habían ido, las fuerzas estadounidenses vuelven a desembarcar en Cuba, haciendo utilización de la enmienda Platt para defender los intereses de las empresas, inversiones y ciudadanos estadounidenses en la isla que no se sienten seguros bajo el gobierno de las autoridades cubanas. Así que en 1906 los estadounidenses ocupan militarmente Cuba e instalan un gobierno militar que va a durar 3 años hasta 1909. Que era la independencia, ¿no? Durante el gobierno militar estadounidense se instala una empresa que va a ser central en toda la región. Hay que decir, de nuevo, como hemos señalado antes, que esto no es un caso aislado. A lo largo de las siguientes décadas, Estados Unidos va a invadir Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Haití, México. Y en todas estas repúblicas incapaces de gobernarse a sí mismas, los estadounidenses llegan y van a privilegiar a sus inversiones y a sus empresas bajo los gobiernos o los regímenes neocoloniales que establecen. 1906. ¿Estados Unidos se establece en Cuba? Bueno, todas las inversiones yanquis van a tener privilegios en la isla. Y así llega a Cuba una empresa que es conocida como la United Fruit Company, que fue el gran monopolio bananero en el Caribe. Sobre este tema, debo recomendar, no los he visto todos, he visto algunos, está muy mal de mi parte, algún día los terminaré. Los podcasts del querido amigo Jeremy Sheffer, Jeremy Sheffer, que es el creador de Intervenciones Gringas, un canal de YouTube dedicado a analizar las intervenciones exteriores de Estados Unidos. Y tiene todo un ciclo de podcasts conocido como las guerras bananeras, analizando justamente los intereses de la United Fruit Company y las intervenciones estadounidenses en el Caribe y América Central. Bueno, la cuestión es que la United Fruit Company fue una gran empresa, un mega monopolio estadounidense en la venta de frutas, sobre todo bananas. En Cuba, la United Fruit Company va a descubrir que las bananas no son el negocio más lucrativo. Por las dudas, esta empresa básicamente controlaba la política, tenía ejércitos privados de mercenarios, controlaba rutas comerciales, puertos, vías férreas, el poder financiero de distintos países. Tenía muchas veces más autoridad que los propios gobiernos.
Y gran parte de su expansión se debió a a la agresiva política exterior estadounidense e intervenciones militares en el Caribe. En Cuba, la United Fruit Company no se dedica a las bananas, porque Cuba, como lo dijimos antes, tiene una actividad más lucrativa, el azúcar. La esclavitud se terminó, muy bien, pero los africanos van a seguir siendo trabajadores pobres, muy pobres, en condiciones de cuasi servidumbre, que trabajan en la zafra azucarera bajo unas condiciones de explotación terribles. La explotación del azúcar es un negocio tan lucrativo que es básicamente el sustento de la economía cubana. Todo gira en torno al azúcar. La actividad comercial, el desarrollo de, por ejemplo, el mercado de bienes de consumo, las inversiones, todo gira en torno al azúcar. La isla es un descomunal monocultivo. Igual va a haber algunas actividades secundarias que surgen derivadas del azúcar. Pero el negocio agroindustrial del azúcar y el trabajo en los ingenios azucareros es la base del poder de la isla. Una particularidad de la composición del capital en Cuba en esta época es que lo que originalmente había sido una clase de empresarios españoles ahora tiene un nuevo competidor, las inversiones estadounidenses, que son mucho más poderosas porque son un capital más concentrado. Así tenemos un recambio en lo que es el proceso de acumulación de capital cubano con inversiones intensivas para tecnificar lo que es el azúcar y a su vez desarrollar la industria de servicios y sobre todo la industria del tabaco, que va a ser otra industria importante basada en un cultivo comercial histórico. Así, sobre todo en los centros urbanos de Cuba, vamos a tener un gran desarrollo económico, comercial. Acá se localizan las inversiones, se da desarrollo inmobiliario, vamos a tener la construcción de ese gran estilo de ciudad oligárquica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la que, nada, una oligarquía mega rica, producto de la exportación de un monocultivo, decide demostrar su poder y su lujo en mansiones que son cuasi palacios urbanos. Bueno, los centros urbanos de Cuba en esta época disfrutan de un enorme esplendor y una intensa vida social, comercial y cultural. Ahora, esta no es la realidad del conjunto de la población cubana ni del conjunto del territorio. Si bien acá tenemos una clase alta plenamente desarrollada, la mayor parte de la población de Cuba está conformada por una clase trabajadora en penosas condiciones. Ahora, si la condición de los trabajadores urbanos es penosa, tenemos que plantear lo siguiente. La mayor parte de la población cubana es población rural y los trabajadores de la zafra azucarera trabajan en condiciones de cuasi servidumbre. De hecho, el analfabetismo supera a el porcentaje de población alfabetizada en el espacio rural cubano. O sea que las condiciones son espantosas, pero esa actividad económica es la base de la economía cubana. Sin embargo, es sostenida por esa masa de trabajadores que, si queremos, hace 50 años venían protagonizando luchas por la independencia, la autonomía y un proceso de democratización e igualdad. Acá alguien pone Cuba era una potencia. Claro, en una época se decía, no, Cuba es la tercera economía de América Latina. Decíselo a los cubanos. Pero bien, esto va a generar que históricamente haya un régimen de propiedad de la tierra muy desigual. Mientras que tenemos una clase de terratenientes españoles e inversores gringos que son propietarios de la tierra, propietarios de las principales empresas comerciales, los puertos, los hoteles. La mayor parte de la población cubana es una población pobre. Y en gran parte afrodescendiente, pero también criolla pobre. Ahora, en los años 20, Cuba experimenta otro gran proceso de... Perdón, durante la Primera Guerra Mundial primero. Durante la Primera Guerra Mundial se da una particularidad que alimenta el monocultivo del azúcar. Que es que había competidores internacionales en el azúcar. Esto... ¡Ah, Dios! Esto lo recuerdo haber leído en
un autor que todos aquellos que estudiaron historia en Argentina lo leyeron, y cada vez que tuvieron una cátedra de historia de América se van a acordar, excepto los que estén estudiando ahora. Los que estén estudiando ahora seguro no lo leyeron, porque por suerte va a haber alguna renovación, pero Leslie Vettel. Leslie Vettel. Yo estoy seguro de que más de uno le digo Leslie Vettel y sabe de qué estoy hablando. Leslie Vettel, los tomos de historia de América Latina de Leslie Vettel. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, el comercio del azúcar cubano sufre una gran expansión. ¿Por qué? Porque había competidores del azúcar a nivel internacional que eran europeos, como Alemania y Rusia. Entonces me dirán, ¿caña de azúcar en Rusia? No, hacían azúcar con la remolacha. ¿Qué pasa? El azúcar alemana queda desplazada del mercado y también queda desplazada del mercado el azúcar rusa. Con ese azúcar fuera, la cubana se convierte ahora en el gran monopolio para proveer al mundo. Al menos momentáneamente. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial hay otro gran salto en la expansión económica. Se multiplica el precio del azúcar y los comerciantes cubanos son enormemente beneficiados. En la década del 20 se dan dos procesos distintos. Uno es que vuelvan a haber competidores, y esto genera términos de intercambio menos favorables, pero todavía se sostienen. Y el otro es que se impone la ley seca en Estados Unidos. Con la imposición de la ley seca, aparece un gran tema que es el crimen organizado vinculado al tráfico de alcohol. Y Cuba tenía como actividad... Sí, azúcar de remolacha. Sí, azúcar de remolacha. Cuba tenía como actividad económica subsidiaria a la producción de azúcar la producción de ron. La producción de ron cubano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuba está enfrente a Estados Unidos, es un espacio ideal para las inversiones estadounidenses, muy cerca de Florida, y se convierte en uno de los grandes bastiones de las mafias norteamericanas para el tráfico de alcohol. Así, durante los años de la prohibición, pero también a posteriori, las mafias estadounidenses empiezan a ver a Cuba como un gran paraíso de inversiones. De ahí vendrá la famosa frase de que Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos. Ese no es el único proceso de modernización. El otro es que el desarrollo urbano y la existencia de todo un mercado de bienes de consumo y el surgimiento de trabajadores profesionales vinculados a la administración, la burocracia, los negocios, llevan también al surgimiento de una clase media formada en gran parte de hijos que van a ser estudiantes universitarios y que empiezan a cuestionar la posición política de Cuba y su historia, así como la dependencia estadounidense. También en la década del 20 se expanden los partidos comunistas en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque estaba el ejemplo de la Revolución Rusa y tuvimos cubanos que fueron parte de la conformación de la Tercera Internacional. En un momento culmine de los años 20, en medio de la agitación que empiezan a protagonizar movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos sindicales y estudiantes universitarios, llega con el ascenso del señor Gerardo Machado. Gerardo Machado es un presidente civil, no es una dictadura, bueno, ahora hablamos, es un presidente que llega de manera constitucional al gobierno, pero que es un ex militar. Y le va a dar un aura militar y autoritario a su gobierno. De hecho, Gerardo Machado es considerado por algunos como una suerte de fascista tropical. Porque, bueno, era, entre comillas, un héroe de la guerra de independencia, tiene un discurso nacionalista, pero va a establecer un gobierno autoritario que reprime a los comunistas, que reprime la opinión pública disidente y va a tratar de fortalecer al Estado cubano de cara a lo que ve como la amenaza bolchevique, la amenaza comunista. Esto es una parte. Gerardo Machado representa un autoritarismo conservador en lo político, pero ojo, también tiene una visión de reforma. Por ejemplo, plantea una modernización social. Plantea la necesidad de fortalecer al ciudadano cubano. Lleva adelante programas de obras públicas, programas de construcción de viviendas. Los fascistas tenían estas cosas.
no es que era abiertamente fascista, pero muchos en esa época le decían que era un fascista. O sea, los comunistas de la época le decían que era fascista, tropifacho. Y algunos hablan de fascismo tropical. Esto va a llevar a una segunda oleada de expansión urbana, de crecimiento de las clases medias. En la ciudad, quiero remarcar esto, la inmensa mayoría de la población cubana es pobre. Pero a su vez, el gobierno de Gerardo Machado, por ejemplo, alimenta la existencia de grupos paramilitares y policiales para reprimir a toda la disidencia. Tiene un discurso muy nacionalista y un poquito supremacista. Ahora, ese gobierno de Gerardo Machado también logró construir una gran popularidad. Gobernó 8 años, desde 1925 hasta 1933, y con estos planes de obras públicas y demás, logró bastante apoyo. El gran problema es que si hacen las cuentas... esperen, un detalle muy importante. Con este discurso nacionalista, autoritario, con esta visión de fortalecimiento del Estado, Machado fortalece a las Fuerzas Armadas de Cuba. Cuando los Estados Unidos habían intervenido por segunda vez la isla, Cuba no tenía fuerzas armadas. Por eso el ejército, los marines yanquis desembarcan y simplemente tienen que caminar y tomar la isla. Ahí forman al ejército cubano. El ejército cubano entonces queda como para tutelar la política cubana. Van, todavía no corporativamente tutelando, pero ahí. Tenía como esta visión estadounidense de la política. Machado va a aumentar el presupuesto militar y buscar la profesionalización de esos cuadros, ya que quiere al ejército para reprimir a la disidencia. En el ejército de Machado, entonces, va a surgir un grupo de militares con un fuerte espíritu de cuerpo y una visión de compromiso con el destino político de Cuba. El otro gran problema es que, a pesar de todas estas reformas, Cuba sigue teniendo una terrible desigualdad. Y en 1929 se desata la crisis de Wall Street, que da inicio a la Gran Depresión. Esta foto no es yankee. Acá tenemos filas para buscar pan en Cuba durante la Gran Depresión. La Gran Depresión le pega justamente a Gerardo Machado, de 1925 a 1933. Así que 1929, 1930, Gran Depresión, caída de los precios internacionales de los bienes primarios, más que de los industriales, pero además derrumbe del volumen del comercio mundial. Estamos hablando de un país que depende íntegramente del comercio del azúcar a el principal socio, que es Estados Unidos, que se cierra sobre sus propias puertas. La economía cubana atraviesa una crisis terrible. Gerardo Machado va a intentar compensar todo esto con represión, pero se desatan terribles huelgas a principios de la década del 30, sobre todo la huelga de 1933, con un movimiento obrero combativo. De nuevo, esto es en la parte occidental, en los centros urbanos. Estas protestas a gran escala, protagonizadas por el movimiento obrero, son, además, ¿no?, secundadas por protestas estudiantiles, y acá los estudiantes directamente armados, que repudian el autoritarismo y la persecución política de Gerardo Machado. Así, quiero remarcar esto, que tenemos un amplio movimiento históricamente combativo. Sindicatos, estudiantes universitarios y después movimientos rurales. ¿Por qué destaco esto? Porque lo que ocurre en 1933 es visto por muchos como una revolución. Hay que sacar a este gobierno oligárquico. Machado beneficiaba a todos a su mano derecha y a todos sus seguidores con negocios a través del Estado, riqueza y demás. Pero además completar el proceso revolucionario de establecer una democracia real. Y destaco todo esto de la participación popular, de la participación de los sindicatos, del movimiento estudiantil, porque quienes terminan derrocando a Machado en este clima revolucionario van a ser las Fuerzas Armadas. Pero no son las Fuerzas Armadas solas. En 1933 se da lo que se conoce como la Revolución de los Sargentos. Una revolución protagonizada por oficiales de las Fuerzas Armadas de corte nacionalista que buscaban establecer un régimen político más democrático en Cuba. Uno de los protagonistas de esa revolución de los sargentos, y acá está la foto, pero lo vamos a ver más de cerca, es un tal Fulgencio Batista.
que se va a convertir en uno de los hombres más fuertes, sino el hombre fuerte del ejército en los años siguientes. Quiero remarcar esto, porque golpe de Estado es un golpe de Estado, pero es también una revolución. Hay un gran movimiento sindical, no es una revolución socialista, pero ojo, los sindicatos comunistas están participando, hay grupos socialistas que también. Así, surge un régimen político militar en el que se establecen vínculos con partidos políticos, el Partido Liberal de Cuba y demás, con el objetivo de conformar una salida republicana. Así surge la pentarquía, un grupo de políticos y militares que administran el sistema político cubano. De nuevo, remarquemos que esta es una época de ascenso del movimiento sindical, del movimiento obrero cubano, y gran parte de estos obreros van a tener simpatías por el comunismo. Estos militares nacionalistas van a buscar reprimir ese crecimiento. Y acá hay una mezcla de represión y también de cooptación. Se busca desactivar el contenido más peligroso. Entonces, a los dirigentes comunistas más intransigentes, represión. Y aquellos que están dispuestos a negociar, se puede acordar algo. Así, la pentarquía va a dejar una serie de gobiernos que no merecen que nos detengamos lo suficiente, pero lo que sí es interesante es el fortalecimiento en estos años de distintos programas que buscan, por ejemplo, establecer la independencia nacional de Cuba. En 1834 va a ser anulada la enmienda Platt. La enmienda Platt es anulada por Batista, que es el hombre fuerte detrás de esto. Quiero remarcar esto porque en general pensamos en Batista. Si acá alguien puso comunistas con Batista, pensamos en Batista y pensamos en el dictador. Batista tiene una visión originalmente interesante de la política cubana. Entre ellas la búsqueda de una independencia real. En 1934 es abolida la enmienda Platt. Ojo, también se establecen vínculos y misiones militares con Estados Unidos. Muchos militares cubanos van a formarse en Estados Unidos le vende armas a Cuba y presta apoyo para la modernización del ejército cubano. O sea, tenemos una época, entre finales de la década del 30 y durante la primera etapa, durante lo que fue la Primera Guerra Mundial, que Cuba es el principal aliado militar junto con Brasil en América Latina de Estados Unidos. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses utilizaron Cuba como base de operaciones para proyectarse hacia el Atlántico. Y Batista es una de las figuras claves en el vínculo entre Estados Unidos y Cuba. Del punto que en 1940 Batista va a ser candidato a presidente. No dictador, quiero remarcar esto. En 1940, Batista, con la gran popularidad... Ojo, en el medio, me falta un detalle. En el medio hay montones de internas dentro de las Fuerzas Armadas, grupos disidentes, y Batista forma parte del ala dura que logra reprimir a aquellos grupos que se oponían al nuevo estado de gobierno. O sea que dentro de las Fuerzas Armadas, Batista ha logrado eliminar a los militares opositores. Cuando en 1940 Batista es candidato a presidente, lo es por la Coalición Socialista Democrática. Y ese Batista, de 1940, va a tener apoyo de los socialistas y los comunistas cubanos. Viene con un programa de gobierno progresista. No progresista en el sentido de los derechos de la comunidad LGBTQ, ¿no? Claramente. No, progresista en el sentido de que no era nada conservador. En general, quiero remarcar esto porque pensamos en Batista como el dictador del país bananero, que después sí lo va a hacer. Pero en esta época, Batista dice, tenemos que completar la revolución cubana, y lleva adelante programas de construcción de viviendas, lleva adelante programas de reparto de tierras, algunas breves campañas de alfabetización, extiende derechos laborales a los sindicatos, en serio, no es chiste eso, negocia con los sindicatos, derechos laborales, campaña de alfabetización, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Eso hace Batista durante su primera presidencia, que va de 1940 a 1944. Ahora, después termina su mandato
tenemos una serie de gobiernos constitucionales tutelados por la figura del peso militar de Batista. Que en el medio, por los negociados de corrupción, ahora vamos a ver de qué estamos hablando, pierde popularidad. La pérdida de popularidad de Batista hace que no tenga expectativas de ganar las elecciones de 1952. Y como no puede ganar las elecciones de 1952, ahora sí, da un golpe de Estado. Ese golpe de Estado anula un proceso electoral que él hubiera perdido en marzo de 52 y se nombra a sí mismo presidente. Ahora sí, como dictador. O sea, Batista toma protagonismo con la Revolución de los Sargentos. A partir de entonces, desde 1933, las Fuerzas Armadas tutelan la política cubana y lo van a hacer durante 25 años. Pero Batista tiene un primer gobierno constitucional. En el medio es una figura clave, está detrás del poder. Otro momento en el cual es una figura clave, está detrás del poder. Y después en el 52 llega al poder como dictador. Directamente. Llega al gobierno como dictador militar. Y ahora sí, en el 52, lo que va a llevar es una anulación de la disidencia política y una dictadura con todos los elementos que solemos asociar. Control de la prensa, represión a los sindicatos, un fortalecimiento del aparato represivo, una policía que lleva adelante torturas, detenciones, asesinatos. Aparecen constantemente en las calles cuerpos de opositores a Batista asesinados. En algún momento, cuando termine la Revolución Cubana, se va a plantear que el gobierno de Batista va a tener 20.000 muertos. Va a ser responsable de 20.000 víctimas de la represión. Esta dictadura va a ser mucho más represiva, va a abandonar este contenido de reforma, incluso se termina distanciando de Estados Unidos porque lo ven como una figura inestable. Pero además de la represión, la persecución, acá se extrema un elemento que estaba presente desde la década del 30, pero que ahora llega a cotas inaceptables, que es la corrupción de las autoridades políticas de Cuba vinculadas a las mafias estadounidenses. Sobre todo en esta última etapa, pero también la década del 40, también la década del 30. O sea, no lo inventa Batista, pero en los años 50 la última dictadura de Batista es vista como el sumum de la corrupción en Cuba. Batista se vincula con Meyer Lansky o Mario Lansky, que es uno de los grandes jefes de la mafia estadounidense, que se instala en Cuba y es uno de los principales responsables de toda la industria de los casinos. Las mafias estadounidenses llegan a formar su propio Congreso de la Mafia en 1946, que muy bien, todo esto está representado en El Padrino 2. Si no vieron El Padrino 2, termina esto, vayan a ver El Padrino 2 porque es central. El Padrino 2 está ambientado en la Cuba de Batista. Y Coppola, de una manera maravillosa, muestra todo el clima de negocios de las mafias estadounidenses en Cuba y la connivencia del gobierno. Y hay una escena que no voy a mostrar acá, hay una escena en la cual Michael plantea: para mí los revolucionarios pueden ganar. A partir de toda una secuencia que ve. Si no vieron El Padrino 2, alguien acá lo ve El Padrino 2. Si no vieron El Padrino 2, vean El Padrino 2. Toda la mafia estadounidense, acá ya en la década, en el 33, si no me equivoco, se anula la ley seca y vuelve el comercio de alcohol legal en Estados Unidos. Pero todo este periodo, el dinero de las mafias estadounidenses lleva a la instalación de casinos, complejos de hoteles, lujos y juego en Cuba. El prostíbulo de Estados Unidos era un país en el que las grandes mafias sobornaban y financiaban a la dictadura y obtenían de estas concesiones y el visto bueno para hacer
todos sus negocios sucios con la industria hotelera, con la industria de los casinos. Así en Cuba fluía el ron, los cabarets, los casinos, los bailes, las fiestas y básicamente las clases altas estadounidenses y los clanes mafiosos se instalaban a hacer negocios en la isla, se dedicaban al tráfico de personas, a la prostitución, al proxenetismo, regenteaban barrios, extorsionaban a la población, sobornaban a las autoridades gubernamentales, sobornaban a los militares, y para ellos Cuba era una fiesta. De nuevo, vayan a ver El Padrino 2 si no la vieron. Mientras las ciudades de Cuba y esos centros urbanos florecían con todo esto, la mayor parte de la población vive en condiciones de hacinamiento. Nótese esto que es muy interesante. Tome Coca-Cola bien fría, zapatos, bla bla bla, casa para familias. Porque en los símil conventillos de Cuba vivía la población hacinada, mientras que en las periferias, más allá de donde las clases medias vivían muy bien, la mayor parte de la población cubana vivía en las guayiras, que eran básicamente los ranchos y las villas miseria, por darle el equivalente argentino, de la Cuba prerevolucionaria. Esta era la situación de la gran mayoría de la población cubana. Mientras que por el otro lado había una vida de lujos absoluta, ron, fiesta, cabaret, baile. La mayor parte de la población cubana vivía en condiciones de hambruna, pobreza, analfabetismo, exclusión. Esto alimentaba un gran descontento y la emergencia de un gran movimiento de masas sindical, campesino y estudiantil. Ese movimiento es el caldo de cultivo de la Revolución Cubana. Sobre ese caldo de cultivo operan otras fuerzas, como las que vamos a ver, pero había un movimiento de oposición a la dictadura que era mucho más amplio. Ojo, también Batista tenía apoyos, ¿eh? No es que todos estaban contra Batista, pero había mucho descontento y Batista se estaba, sustentando cada vez más en la represión. Como hemos mencionado, dentro de esta tradición de lucha de Cuba, un factor principal es el movimiento de estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios provenientes de las clases medias van a ser uno de los principales protagonistas de la oposición a Batista. Y dentro del movimiento universitario es que asoma a su cabeza un joven líder, un joven referente, un tipo quizá desconocido para muchos de ustedes, ¿no? Que tal vez no hayan visto en muchos lugares, un hombre que, no sé, un poco alto, un tipo que va a ser dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios y que se llama Fidel Castro. Joven, un muy joven Fidel Castro. Más joven que yo ahora, por ejemplo. Un Fidel Castro que en julio de 1953 tiene 26 años. 26 añitos nomás. Fidel Castro Ruz, hijo de un inmigrante español que originalmente había venido acá a combatir en la Guerra de Independencia de Cuba, después se vuelve a España, después viene buscando trabajo, había acumulado propiedades, había establecido negocios y demás. Era abogado, era uno de los principales referentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, pero además era parte de la juventud del Partido Ortodoxo. La juventud del Partido Ortodoxo era una de las principales fuerzas políticas que luchaba por la implantación de una democracia real en Cuba. Y en las elecciones de 1952 era uno de los partidos que tenía las posibilidades de ganar. O sea, fueron excluidos del proceso político con el golpe de Batista y se anuló su posibilidad de triunfo. Fidel Castro Ruiz era un hombre de un gran porte físico, tipo sumamente carismático, que tiene su primera etapa de militancia en el movimiento universitario y va a tener toda una serie de experiencias que lo llevan a considerar que la única forma de enfrentar a Batista es a través de la lucha armada.
En general solemos hablar de los viajes del Che. Que vamos a pensar en el Che Guevara viajando por América Latina. Pero también Fidel Castro viajó por América Latina junto al movimiento de estudiantes universitarios. O sea, la Federación de Estudiantes Universitarios es la base de la militancia de Fidel, que por ejemplo se opone al gobierno de Batista, plantea la democracia, empiezan a plantear la idea de la dignidad nacional, tiene un discurso que es muy moralista. Este planteo de la corrupción, la entrega a los intereses de las mafias estadounidenses, al capital yanqui y demás. Pensemos que tener una dictadura sumamente represiva y corrupta es una forma, no quiero decir fácil de hacer política, sino que es un medio, no es un medio, no me sale la expresión que quiero usar. Es muy fácil oponerse discursivamente a una dictadura corrupta y represiva, ¿no? Afianzada en el poder. Bien. Ahora, después en los hechos te tenés que bancar asesinatos, torturas y demás. Pero estaba claro, digamos, para las juventudes universitarias que tenían que impugnar el régimen político vigente en Cuba. Pero además, Castro se vincula a los movimientos que luchan contra dictaduras, oligarquías en América Latina. El propio Fidel Castro viaja a Colombia para conocer a Gaitán. Y en 1948, Gaitán, algún día tenemos que hacer videos de historia de Colombia, muchos videos de historia de Colombia, pero Gaitán, el sistema político colombiano históricamente estuvo dividido en un bipartidismo entre conservadores y liberales, con muchas guerras civiles entre ellas. En la década del 40 surge dentro del Partido Liberal la figura de Gaitán, que podría haber sido, ya que siempre aparece esta cuestión, podría haber sido el Perón de Colombia. Ya sé que en Argentina todos decimos el Perón, pero es la forma más fácil de explicar al público argentino. Gaitán tenía un discurso de democracia social, de reformas, muy cercano al movimiento popular, al movimiento campesino, al movimiento obrero. Era el favorito para las elecciones y en 1948 lo asesinan. Asesinan a Gaitán. Antes de las elecciones. Iba a ganar las elecciones, lo asesinan. Así estalla primero frente al asesinato de Gaitán, que era el favorito del pueblo colombiano para las próximas elecciones y que podía poner en cuestionamiento el sistema político de las clases dominantes, se inicia el Bogotazo. Y Castro está en Colombia. El Bogotazo fue un estallido social a gran escala en la capital colombiana que supone un levantamiento generalizado de los seguidores de Gaitán, el movimiento obrero y otros grupos contra su asesinato y por una salida, si queremos, revolucionaria popular de ese sistema bipartidario en el que las élites históricamente habían seguido gobernando Colombia en condiciones de desigualdad extrema. El Bogotazo va a ser reprimido violentamente por el ejército. Y entre la gente que estaba en el Bogotazo levantándose contra el sistema político, está un joven Fidel Castro que fue protagonista de esas jornadas, que termina en una terrible represión protagonizada por el ejército colombiano que mata a cientos y quizás miles de personas. Ese Bogotazo va a dar inicio a un ciclo de violencia política en la historia de Colombia, que es una suerte de guerra, conflicto interno, guerra civil, que va a ser conocido como la violencia. Durante la violencia, según algunas cifras, mueren al menos 200.000 personas. Por eso, la historia de Colombia es una historia violenta, brutal, que en algún momento analizaremos. Pero el Bogotazo, que fue el producto del asesinato de Gaitán, de Jorge Eliezer Gaitán, va a dar inicio a un ciclo de violencia política generalizada en Colombia que sacude al país. Y que merece un tratamiento aparte. Ahora, Fidel Castro ve el asesinato de Gaitán y concluye: movimiento popular que quiere hacer cambios tiene que estar armado. Porque
las clases dominantes no van a entregar el poder así nomás. Incluso se pone en contacto con los rebeldes de República, los rebeldes dominicanos, que querían derrocar a Rafael Trujillo. Trujillo, del que hemos hablado en algún momento cuando hicimos el video del exilio de Perón. Porque Perón estuvo en República Dominicana protegido por Trujillo. Cuando Perón se va, lo asesinan. Tema para otro día. Sin embargo, Castro no logra reunir armas, o sea, está ahí comprando armas y demás, vinculado con los rebeldes dominicanos, pero no llega a prosperar ese proyecto. Ahora, el planteo de Castro, junto a los jóvenes, la juventud ortodoxa y otros militantes, es que había que derrocar a Batista. Es necesario iniciar un levantamiento armado contra Batista. Y en 1953 se ponen en campaña para conseguir armas. Se utilizan todos círculos clandestinos, vínculos con exiliados y rebeldes latinoamericanos para conseguir armamento. El proyecto de Castro es dar un primer golpe, capturar un arsenal de una guarnición militar y con ese primer golpe y triunfo obtener los medios para una revolución contra Batista. El planteo de Castro es: hay que tomar la segunda principal guarnición militar del país, que es el cuartel de Moncada, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Cuba. El cuartel de Moncada, actualmente una escuela, un complejo escolar construido por la Revolución Cubana, era la segunda principal guarnición militar del país. Y el planteo de Castro es que había que capturar el cuartel para dar un golpe sorpresivo a la dictadura, capturar armas y de ahí iniciar una rebelión generalizada. El asalto al cuartel Moncada era parte de una serie de operaciones mayores. Se iba a asaltar también el hospital que está enfrente, la clínica que está enfrente, el Palacio de Justicia y el cuartel Bayamo. El cuartel de Bayamo. El planteo de Castro es utilizar el factor sorpresa aprovechando el carnaval que ocurría el 26 de julio. Así que el planteo es: en medio del carnaval, los festejos, los soldados van a estar ebrios, no van a esperarse un asalto de estas condiciones, y utilizando el factor sorpresa podemos tomar la guarnición. Así se reúnen jóvenes estudiantes universitarios y demás profesionales de clase media que llegan a integrar unos 130. Pero que se proponen es sumamente temerario. Hablamos de nuevo de la segunda guarnición militar más importante del país, una fortaleza. Las fuerzas rebeldes cuentan con 130 combatientes, que no es nada en términos de una fuerza militar. O sea, sí, en términos de una fuerza guerrillera, sí. Pero para capturar una guarnición de esas características, no es difícil. Compran la granja de Sidoni, en donde establecen su cuartel general para estas operaciones, cerca de el cuartel Moncada. Y la madrugada del 26 de julio, mientras se producen los festejos de carnaval y demás, inician el asalto. 130 combatientes, la mayoría son jóvenes miembros de la juventud, ex miembros de la juventud ortodoxa, entre ellos Fidel Castro Ruz, pero también está su hermano Raúl Castro. Se lanzan a capturar el cuartel Moncada. 3 columnas distintas ingresan a posiciones diversas. Unos toman el Palacio de Justicia, otros toman el hospital frente a el cuartel, y una tercera columna, comandada por Fidel Castro, debía ser la que ingrese en el cuartel. La idea era la siguiente: tengo una fuerza militar superior en números, en armamento. Lo que tengo que hacer es dispersarla, distraerla. Así que un grupo iba a disparar desde el hospital al cuartel y el otro iba a disparar desde el Palacio de Justicia. Así, atacados por 2 frentes, las fuerzas defensoras se iban a dividir y la tercera columna iba a ingresar por otra vía para tomar el cuartel. El asalto era sumamente temerario. De nuevo, 130 soldados, 130 rebeldes con entrenamiento, armamento limitado para tomar una guarnición que tiene más de 1000 combatientes, ¿no?
Era temerario, por lo pronto. El asalto es un fracaso. Se dispara, se logra abatir a unos cuantos combatientes. Si no me equivoco, unos 16. O sea, logran abatir a 16 soldados y creo que son 16 soldados muertos y 29 heridos. Sufren algunas bajas menores los rebeldes, pero tiene el problema de que se empiezan a quedar sin municiones. Y el propio Castro plantea que no hay forma de que en esas condiciones tomen el cuartel. Se pierde el factor sorpresa. Next se pierde el factor sorpresa y ven que la fuerza enemiga es superior, ya no había condiciones. Como 130 soldados peor equipados pueden tomar de manera ofensiva un cuartel, digamos, fortificado con muchas más tropas. Acá uno pregunta, ¿todo esto con qué instrucción militar? Con muy poco. Las fuerzas de los rebeldes se repliegan y son perseguidas. Ahora, si bien unos pocos rebeldes habían caído en combate, durante la retirada, 40 son capturados, torturados y asesinados. O sea, el alto número de muertos que van a sufrir los rebeldes no es producto del combate, sino que va a ser producto del asesinato a sangre fría que realizan las fuerzas de Batista sobre los asaltantes. El combate dura unos 20 minutos. Es un tiroteo entre las distintas posiciones sin que se logre entrar en el cuartel. En paralelo, había otra fuerza que había intentado capturar el cuartel de Bayoma. Ese intento también fracasa. Este está aparte. El otro cuartel que se intentó capturar. El asalto a Moncada fracasa. Los rebeldes son perseguidos. Como dijimos antes, los que no habían caído en combate y son capturados son torturados y asesinados. Pero Castro se entrega a la policía. No es que se entrega, queda legalizado. Es detenido de forma legalizada. Los otros que fueron torturados y asesinados muchas veces fueron presentados como muertos en combate. Suspendidas las garantías por 90 días y demás. Estado de sitio. Para los militares que gobernaban junto a Batista, el asalto al cuartel Moncada fue un asalto inesperado. No creían que alguien iba a asaltar un cuartel de la nada. Y muchos creían que era una operación interna de las Fuerzas Armadas. Los rebeldes sobrevivientes que son capturados van a ser interrogados por la policía y el ejército. Entre los detenidos está un joven, de nuevo, de 26 años, Fidel Castro. Fidel Castro va a ser interrogado y le preguntan quién es el autor intelectual del asalto. Y él va a decir que el autor intelectual es José Martí. Es interrogado y va a terminar siendo llevado a juicio en octubre del 53. Lo llevan a juicio porque cuando se produce el asalto y de repente tenés a 50 guerrilleros muertos en combate en extrañas circunstancias, gran parte de la opinión pública consideró que los habían ejecutado, torturado y que era muy obvio que había habido ejecuciones clandestinas. Y Batista no quería ponerse a la opinión pública en contra. Así que lo llevó a juicio por el levantamiento. Como Castro era abogado, plantea ser su propia defensa en el juicio. Y así da su alegato durante el juicio por el asalto al cuartel Moncada. En su alegato hace un análisis de horas sobre la historia de Cuba, de más de una hora, perdón, sobre la historia de Cuba, sobre las revoluciones, sobre el proyecto de José Martí, sobre la dependencia, el colonialismo, el protectorado estadounidense, las mafias, la oligarquía, la corrupción,
plantea el proyecto de una democracia real, de una reforma urbana, de un programa de alfabetización, una reforma agraria, copiando el modelo de la Revolución Mexicana. Plantea que esto era parte de un proceso de siglos de lucha contra la dependencia colonial y termina su discurso diciendo: la historia me absolverá. Castro es apresado, también lo va a hacer Raúl Castro, su hermano, y ambos terminan en la cárcel Modelo. Batista, cada vez más aislado por la corrupción, la represión, busca congraciarse con la oposición y tratar de encontrar y revitalizar su régimen. Así, en 1955, decide dar una amnistía a los prisioneros por el asalto a Cuartel Moncada. Y en abril, no me acuerdo del mes, no me acuerdo si es abril o junio de 1955, Fidel Castro, Raúl Castro y varios de los sobrevivientes son indultados y liberados. Liberados, se van a poner a la cabeza de un nuevo movimiento revolucionario que va a proyectar iniciar la revolución para derrocar a Batista desde el exterior. Ese movimiento va a recibir el nombre de Movimiento 26 de Julio en honor al asalto al Cuartel Moncada. Y va a ser bajo el nombre de Movimiento 26 de Julio que en 1956, nuevamente, Castro iniciará la lucha guerrillera para derrocar a Batista junto a Raúl Castro y un joven médico argentino llamado Ernesto Che Guevara de la Serna. El Cuartel Moncada había sido la primera chispa del proyecto de revolución de Castro. Era parte de un clima generalizado de impugnación del orden dictatorial dirigido por Batista. Pero ese asalto, derrotado, pero no por ello una lucha claudicada, sería la base para la futura revolución cubana. Bien. Encima estoy alérgico, creo. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Este video, debo remarcar, lo tuve que hacer sin anteojos. Mi vista está en la miseria. Pero bueno, si les gustó, ¿qué pueden hacer? Pueden poner like a este video. Cuando termine pueden dejar un comentario. Pueden hacer aportes a este canal haciéndose miembros del mismo o utilizando los links de Mercado Pago o de PayPal para aquellos que estén en el exterior, que van a encontrar en la descripción. Si están en el exterior no pueden usar Mercado Pago, pero también pueden usar las suscripciones. Pueden hacerse miembros del canal por los distintos montos que aparecen y listo. Por más que aparecen en pesos argentinos, se les hace la conversión sin importar la moneda. Pueden aportar en pesos peruanos, en lo que quieran. En soles, no en pesos peruanos. Digo esto porque a veces me dicen: Pablo, yo no soy argentino, no sé cómo puedo aportar. Lo pueden hacer a través de las mismas membresías de YouTube. Por lo demás, muchas gracias por estar el día de hoy. Esto iba a ser parte de mis vacaciones, pero 70 años del Cuartel Moncada no pasan siempre, así que armé esto como pude, a pesar de no tener anteojos. Que haya video la semana que viene va a depender de que recupere mis anteojos. Si no tengo anteojos no voy a hacer video. Les pido disculpas, es la realidad, pero no puedo hacer videos en esta condición. Es un martirio. Quiero que lo sepan. Así que, nada, estaré atentos. Apenas tengan mis anteojos nuevamente, serán avisados. Yo ya llevo desde el domingo. Sí, bueno, 4 días sin anteojos. 3 días sin anteojos. Viene siendo duro, pero bueno. Muchas gracias por estar el día de hoy. Próximamente habrá más contenido. Y recuerden, aquellos que son cordobeses, este viernes 28 de julio nos vemos en el Sindicato de Maravillas. Las entradas se pueden reservar por antesala. Y si ya no hay más reservas, pueden caer ese día y hacemos alguna tramoya y pueden pasar. Quizás, tal vez, lo veremos. Este viernes 28 de julio en el Sindicato de Maravillas, calle Libertad 326, Córdoba Capital, presentamos grandes boludos en la historia. Por lo demás, nada.
Muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo al canal. Por favor, si les gustó el video, cuando termina, ingresan nuevamente y dejan un comentario. Un comentario ahí como para ayudar al algoritmo y decir qué opinan de Fidel Castro, qué opinan de Cuba, qué opinan de Batista, si les gustaba el primer Batista, si no era suficiente y demás. Por lo demás, muchas gracias a todos y un abrazo enorme. ¡Viva la revolución!